Muy buenas tardes, soy Julieta Mendoza y les saludo desde la Dirección General Aprende MX, área perteneciente a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, este seminario virtual, lo realizamos con la participación de especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Transmitimos de forma simultánea en los canales de YouTube y Facebook de la CEP, Aprende MX y CONASAMA. El tema que abordaremos en esta emisión es sobre el cuidado a la salud mental desde la perspectiva comunitaria y forma parte de la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas, hagamos equipo. Para reflexionar al respecto, les invito a responder la siguiente pregunta a través de nuestras redes sociales. Con esto vamos a comenzar. ¿Abordar la salud mental desde la comunidad previene la violencia y el consumo de drogas? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Más adelante leeremos sus respuestas. Y antes de continuar, acompáñenme a ver la siguiente información. Bueno, ¿sabían que ya contamos con un canal de WhatsApp de Estrategia en el Aula? En este canal podrán estar al día con datos y consejos útiles para continuar aplicando la estrategia en sus aulas. Para formar parte, el enlace está disponible en el chat de comentarios de esta transmisión. Ahí está. Ese es nuestro WhatsApp. Y si desean consultar los materiales realizados por profesionales del sector salud o si necesitan asistencia en línea, pueden visitar la página Estrategia en el Aula, .cep.gov.mx, que ustedes vieron en pantalla y que también encontrarán el link en la sección de comentarios de esta transmisión. Bueno, dicho todo esto, vamos a retomar el tema. La salud mental es importante para promover el bienestar en todos los miembros de la sociedad, priorizando la creación de redes de apoyo, recursos accesibles para toda la comunidad y fomentar un sentido de pertenencia. Por ello, es fundamental promover la participación de la comunidad en la identificación y en el abordaje de las necesidades de salud mental, así como la prevención de factores de riesgo para crear espacios seguros donde se fomente el apoyo mutuo, la empatía y la inclusión. Les invito a participar con la siguiente actividad. Estamos ya en el tema y me encantaría que ustedes participaran en la actividad de Mentimeter. En el chat de comentarios y en pantalla está apareciendo el enlace y el código QR para ingresar al cuestionario y responder estas preguntas. Tienen que ver con la temática de hoy. ¿De qué forma contribuye una buena salud mental en la comunidad? Ahí está la primera pregunta. Y la siguiente. Menciona algunos factores de protección para promover la salud mental desde tu comunidad. Ahí están las preguntas en Mentimeter y, bueno, para hablar sobre el cuidado a la salud mental desde la perspectiva comunitaria, nos acompaña la psicóloga Fanny Pineda Miranda. Ella es subdirectora de Vinculación y Coordinación con Organizaciones Sociales en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Bueno, pues licenciada Fanny, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Julieta. Te damos la más cordial bienvenida en nombre de la Dirección General Aprende MX. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por seguir el tema del cuidado de la salud mental y la prevención del consumo de sustancias en las y los jóvenes de nuestro país. Bueno, es la licenciada Fanny Pineda. Y sin más preámbulo, Fanny, te damos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Julieta. Pues bueno, vamos a comenzar explicando un poco del contexto de la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, ¿qué es lo que hablamos, no? La salud mental comienza a hablarse o se pone en el centro de las discusiones desde la Organización Mundial de la Salud por los efectos adversos que pueden tener los conflictos políticos, las guerras, las contingencias naturales que pone a las personas en términos que necesitan un refugio para poder tener una vida plena, ¿no? La salud mental tiene que ver con la vida plena en donde todas y todos podemos demostrar o vivir
en las mejores disposiciones con todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, a través de una comunidad que busca la paz, lo que buscamos es la reducción de los conflictos para poder atender los problemas de salud mental que se pueden desarrollar en los contextos. Entonces, como estos problemas pueden ser políticos, pueden ser sociales, y desarrolla, pues, tener estrategias de ayuda humanitaria, tiene causas, como les digo, ¿no?, políticas y sociales. La prevención es un problema, es un tema político. Es por eso que desde el gobierno tenemos que hablar sobre la salud mental, sobre la construcción de paz, sobre tejer estas nuevas formas de abordar los conflictos sociales en el mundo, ¿no? Respecto a qué es la salud mental, sí, por favor. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que es este equilibrio que debe de existir entre todas las personas, un equilibrio entre lo social, entre lo cultural, entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, entre lo que hacemos y cómo afrontamos estos momentos de estrés, ¿no? Porque es algo que se tiene que tomar en cuenta, que no siempre vamos a vivir como en la felicidad. Los problemas los estresores son cotidianos, son continuos y necesitamos desarrollar estrategias para poderlos afrontar, ¿no? La salud mental es la base para nuestra convivencia, para nuestra vivencia y para el desarrollo de nuestras habilidades potenciales, ¿no? Aquí les traigo una pirámide donde podemos ver cómo es la Organización Mundial de la Salud, cómo menciona cuáles son cómo se deben de optimizar estos servicios de salud mental. Vemos que es una pirámide donde en la punta tenemos, pues, los centros de larga estancia, los servicios especializados, que son como los centros psiquiátricos, los hospitales de alto nivel. Después abajo tenemos los servicios comunitarios y de salud mental, los servicios de psiquiatría en hospitales generales, que es lo que hacemos desde la CONASAMA, ¿no? Tenemos los centros comunitarios de salud mental y adicciones. Ahí está su trabajo, claro. Tenemos pero esto como que está en colorcito naranja, está muy en cuestión de especialidades. Ya. El sector salud es el que tiene que estar muy especializado, etcétera. Pero luego abajo viene servicios de salud mental en la atención primaria a la salud. La atención primaria a la salud, pues, son nuestros centros de salud, ¿no?, en donde las personas van por pequeñas o por cotidianas sensaciones o malestares, ¿no? Entonces, cuando llegan a estos servicios, tienen la oportunidad de poder tener una vinculación con una enfermera, un enfermero, trabajo social, ¿no?, que puede hablarles sobre estos servicios de salud mental. Pero algo que es pues, básicamente como novedoso, en donde ponemos hasta abajo la atención comunitaria no formal y el autocuidado, donde tenemos que tener en cuenta que históricamente y culturalmente tenemos valores y tenemos formas de comunicarnos, de atender. Cuando fallece un familiar, tenemos formas comunitarias de hacer duelo, ¿no? Entonces, sí, esta parte no tenemos que dejar no tenemos que dejar de lado que las comunidades saben. ¿Usos y costumbres, Fanny? Claramente. Sabe cómo atender esta situación, cómo abordarla y sobre todo hablar de la situación, que a veces no estamos tan acostumbradas y acostumbrados a hablar sobre nuestras sensaciones, sobre nuestros deseos, sobre lo que queremos, ¿no? Generalmente. Entonces, es por eso que se integra desde un consenso internacional este nuevo término de salud comunitaria, que es un modelo de atención en donde se indica o se incluye a todos los centros comunitarios, los laborales, las escuelas, que son muy importantes, los servicios de salud, los hospitales generales, ¿no?, en donde todas y todos, aunque no tenemos un perfil de salud, tenemos que hablar de salud mental. Tenemos que hablar de cómo convivir entre nosotras y nosotros, hablar de respeto, hablar de, como dices, ¿no?, de usos y costumbres. Pero para lograr este modelo comunitario, lo que tenemos que hacer es bajar estos conocimientos especializados, ¿no?, del personal de salud, que a veces nosotros y nosotras como personal de salud
no estamos muy acostumbradas y acostumbrados a salir a campo, ¿no? Esperamos a que las y los pacientes lleguen a nuestros centros, estamos muy de bata, muy blanquitos, pero lo que busca esto es salir a las comunidades, hacer y capacitar a promotoras y promotores sociales, que son agentes de cambio, que vienen directamente de las comunidades y que pueden integrar aspectos de salud mental, salud física, ¿no? Que sea la persona que hable con todas las y los vecinos. Aterrizar esta información, bajarla. Exacto, y entonces que hagan un partido de fútbol o que estén las señoras por ahí tejiendo, ¿no? En donde apoyen a que haya una convivencia cultural y que se integren las personas. Esta integración tiene que hablar también de personas que consumen sustancias psicoactivas, que tienen problemas de salud mental. No queremos segregar a la población, queremos juntarnos, queremos vernos, reconocer nuestras diferencias y a partir de ahí podemos hacer una reconstrucción del tejido social. Podemos hablar de construcción de paz, ¿no? Entonces, las perspectivas conceptuales de la salud mental son 5. La primera es la biomédica y conductual, que es pues la que totalmente todos conocemos, ¿no? Tus problemas heredofamiliares, neurológicamente cómo estás, etcétera, ¿no? Como lo tradicional. Después tenemos el bienestar y las potencialidades, en donde ya ahí comenzamos a hablar de los contextos, qué es lo que necesitas para desarrollar mejor tu cuerpo. Por eso hablamos que el consumo de sustancias, lo mejor es que sea después de los 21 años, porque el cuerpo todavía no se termina de desarrollar, porque el cerebro, la parte prefrontal, que es muy importante para la toma de decisiones, aún no está lista ni preparada para poder pues tener estos agentes externos, ¿no? La otra es la cultural, en donde hablamos que hay herbolaria, ¿no? Que nuestras abuelitas usaban marihuana para hacerse friegas con alcohol, ¿no? Donde hemos convivido con las sustancias históricamente y diferentes sustancias psicoactivas, ¿no? La psicosocial, en donde tenemos que ver cuál es el contexto en el que se desarrolla la persona para poder darnos cuenta si tiene pues estas capacidades o habilidades de aprendizaje, de lectura y si las puede desarrollar. Entender y el en contexto. dónde está, como más familiar, como más escolar. Y la determinación social, que es que sí, el contexto social, el contexto económico, el contexto político determina cómo va a ser el desarrollo de esa persona, ¿no? Cómo se va a desarrollar esta persona en su contexto, ¿no? Entonces, con todos estos conceptos de salud mental, tenemos que comenzar a adentrarnos en que a partir de esta salud, de esta convivencia, tenemos que hablar de el tejido social. Claro. ¿No? Entonces, este conocimiento, estos tecnicismos, ¿no? Le llamaría yo estos tecnicismos que a veces no bajan a las comunidades, lo que tenemos que hacerlos es bajarlos al tejido social, que es este enramado, que es este tejido de las relaciones en lo local y en lo social. Que actualmente con las redes sociales lo social es internacional, ¿no? Y que es por eso que tenemos que estar muy atentas y atentos de nuestros jóvenes, porque lo social ahora se volvió a distancia. Claro. Y hay mucha convivencia. Entonces, este tejido social nos ayuda a confortarnos, a tener creatividad, a desarrollar ideas y a desarrollar acciones en torno a nuestra salud mental. ¿Y cuáles son los aspectos que contribuyen al tejido social? Son la amistad, la vecindad, tener buenos vecinas, vecinos. Aquí en la Ciudad de México a veces, si vivimos en un edificio, a veces no saben ni quién es nuestra vecina, si quién es nuestro vecino, ni los conocemos, ni les preguntamos, ni nada, ¿no? La conformación de grupos de trabajo en nuestra comunidad y en nuestras escuelas. El establecimiento de acuerdos y tareas. Es muy importante para una convivencia tener acuerdos, poder saber cuáles son los límites de la convivencia, porque a partir de acuerdos se teje el respeto, se teje la paz. Sí. La consideración de la infraestructura barrial. O sea, eso también es muy importante. La infraestructura, cómo está nuestro barrio, es importante, porque si no hay luz, si hay baches, si no hay una cancha de fútbol donde los chicos pueden jugar, si no hay actividades culturales, si no hay actividades educativas, pues no podemos tejer esta vinculación social, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que también el espacio físico ayuda a que las personas sientan seguridad, puedan tener una mejor convivencia y se puedan realizar actividades.
Participación de reuniones diversas, que puede ser el cumpleaños de un vecino, que puede ser la Navidad, las posadas, la fiesta del pueblo, ¿no? Y en donde todo el mundo sabemos que es nuestro momento de echar fiesta, cotorrear y después vamos a seguir a nuestras actividades, ¿no? Entonces, bueno, también otra es la consolidación de intermediarios, de líderes, de voceros. Es muy importante que haya líderes barriales y que normalmente sean personas jóvenes, ¿no? Es muy importante y en un momento vamos a hablar más cómo ponemos en estas nuevas políticas de atención al consumo de sustancias y a la salud mental en el centro de la discusión a las juventudes, ¿no? Y las prácticas de salud, física y mental. O sea, física y mental va desde la atención a la salud, desde que vayan al dentista, que haya un centro de salud cerca, que se vacunen, que si hay propagación de mosquito de dengue, pues que haya... Están al tanto, de sí. físico me refiero literalmente a todo lo que pueda afectar nuestra salud, ¿no? Sí, claro. Y la mental, que tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo nos paramos, como le decíamos hace un momento, ¿no? Cómo nos paramos o enfrentamos nuestros estresores y sobre todo cómo somos aceptadas y aceptados en esta comunidad. Y socialmente, si estamos apegados a estas reglas, si estamos llenando las expectativas que tiene nuestra comunidad. Eso ayuda muchísimo a podernos sentir parte y estar entretejiendo este tejido social. Qué importante lo que nos dice Fanny Pineda, y todo forma parte del entorno. Por eso hablamos de la salud mental en comunidad, pero ahora que nos has ampliado el concepto de salud mental y las perspectivas que contribuyen al tejido de lo social, me encantaría que revisáramos las respuestas de la primera pregunta de Mentimeter. ¿Te parece bien, Fanny? Sí, perfecto. Vamos a revisar estas respuestas que ustedes muy amablemente nos hicieron llegar. La pregunta es, ¿de qué forma contribuye una buena salud mental en la comunidad? Aquí hay algunas de las respuestas. Mejor comunicación, respeto a las ideas de los demás, trabajo en equipo con mayor fluidez y relaciones personales sanas. Otra respuesta, el razonamiento abierto al diálogo y acuerdos en la convivencia. Evita actos violentos y promueve la buena convivencia. Mantener una buena convivencia, tener buenas relaciones y colaboración con la comunidad. Y tenemos muchas otras respuestas, pero se previene el uso de las drogas debido a que hay un mejor manejo de emociones. Fanny, ¿qué te parece esto? Me encantan las respuestas, sí, totalmente. Sí. Estamos en la misma perspectiva. Y justo para allá vamos, ¿no? O sea, lo que vamos a encontrar con atender a la salud mental comunitaria es ayuda a disminuir o quebrar directamente los nuevos ciclos de violencia, ¿no? Porque si una persona, una mujer principalmente, estamos en el país con el número 1 en abusos sexuales en menores de edad, lo que tenemos que hablar lo que tenemos que hacer es hablar del tema, ¿no? Es darle la voz a las chiquitas y a los chiquitos en donde podemos terminar este círculo de violencia, ¿no? Entonces, cuando no tenemos un cuidado de la salud mental, podemos ver que se incrementan los problemas de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, que ahí quiero hacer como una puntuación, ¿no? O sea, recordemos que estamos hablando del contexto. Entonces, hay contextos que hacen o que llevan a que las personas consuman sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en un pueblo muy alejado que no tiene acceso a educación ni a salud y no tiene espacios públicos para que puedan convivir, etcétera, están unos chicos en la esquina fumando marihuana y bebiendo cerveza. Entonces, esto es algo que nos pasó en Mexicali, ¿no? Nos hicieron el llamado, fuimos a hacer el diagnóstico comunitario para saber cuáles eran las intervenciones que íbamos a hacer a partir del llamado ciudadano. Y cuando nos dimos cuenta y hablamos y entrevistamos a las mujeres, que son normalmente las que estaban ahí por las noches, nos decían, no, es que si quitas a los chicos que están ahí fumando marihuana y bebiendo cerveza, luego llegan los ladrones y ahí sí nos roban. Yo prefiero que estén los chicos fumando marihuana en la esquina a que si no hay nadie, alguien nos puede robar, ¿no? Entonces, los contextos cambian muchísimo el cómo vamos a convivir con las sustancias. Aquí la marihuana y el alcohol, hablando en términos técnicos, fisiológicamente,
es muy difícil que alguien tenga un problema de salud permanente. A excepción si tuviera alguien un problema heredofamiliar, ahí sí podríamos hablar de cosas graves, ¿no? Pero si son chicos que no tienen problemas heredofamiliares y están consumiendo eso, su mayor problema es que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso al ocio, que no tienen acceso a la salud. Y eso sí determina su vida y eso sí los va a alejar de tener una vida exitosa, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos que le decimos a las chicas y a los chicos, oye, di no a las drogas, pero no le decimos di sí a qué, ¿no? No les damos opciones, no les decimos ir qué sientes, qué quieres sentir, cómo estás, ¿no? Que eso influye mucho en cómo estamos haciendo esta comunidad, ¿no? Y en Mexicali fue lo que nos dijeron, ¿no? Las señoras nos dijeron, no nos quiten a los marihuanitos porque llegan los rateros. No esperaríamos esa respuesta. Entonces, exactamente, entonces tenemos que ver que somos un México muy grande. A mí me gusta decir que somos un México que tiene muchos Méxicos, ¿no? Y que no tenemos que seguir con este discurso que criminaliza y que discrimina a las personas que usan sustancias o que tienen un problema de salud mental, ¿no? Pongo otro ejemplo con una persona que tal vez puede sufrir un problema de esquizofrenia, que es como malamente dicho, pero coloquialmente dicho, el loquito del pueblo. Sí, donde todo el mundo sabe que no le va a hacer nada, que no es violento, que lo invitan a comer a las fiestas, que anda por ahí, pero solamente no hay acceso a salud digna para que pueda tener una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces, es muy importante saber los contextos. Para poder determinar la peligrosidad que tiene una sustancia en una persona, tenemos que ver la persona, el contexto y la sustancia. Sin el contexto no podemos determinar qué tanto está afectando este consumo a la persona o al joven o a la joven, ¿no? Entonces, por eso los trabajos de campo. Exacto. Entonces, por eso lo bajamos, porque las comunidades saben muy bien cómo trabajar estas situaciones. Porque te digo, las señoras decían, no, pues ellos están ahí, o sea, y son sus sobrinos, son sus hijos, porque vamos, es el barrio, ¿no? O sea, es la comunidad, es la colonia, ¿no? Sí. O sea, entonces, y esto, sentirse parte de una comunidad con la facilidad de poder expresarte tú mismo como eres, eso ayuda muchísimo a hacer un enramado comunitario muy, muy fuerte, ¿no? Y ayuda a disminuir las conductas suicidas, porque hay en donde hablar, porque hay con quién compartir, disminuye las violencias, tanto en los ámbitos escolares como en los hogares, ¿no? Que lo vimos muchísimo ahorita en la pandemia, ¿no? Que la violencia aumentó muchísimo. Y la violencia aumentó y está ligada al consumo de alcohol. Entonces, cuando hablamos de violencia y drogas, pensemos primero en el alcohol, antes de cualquier otra sustancia psicoactiva declarada ilícita. Y esta es lícita. Y esta es lícita, aceptada. Totalmente, ¿no? Y que las chicas y los chicos pueden ir a la tienda y comprarlos, ¿no? Sí. Y si no cuidamos esta salud comunitaria, podemos hacer pérdida de valores o cuidados comunitarios, ¿no? Debe haber cómo está la vecina, de que si la vecina se va y yo le cuido a su chiquita, pero no es necesario que esté en mi casa, ¿no? Yo le echo un ojo aquí porque somos vecinas, ¿no? Entonces, estos actividades usuales que tenemos como mexicanas y mexicanos son lo que tenemos que cuidar. Muy bien, nuestro tejido. Entonces, pues bueno, la salud mental comunitaria, como para poder refrasear todo lo que he dicho, es que para construir la paz es necesario desarrollar estrategias que vinculen la salud mental y que permitan a la sociedad reconocer su influencia en la convivencia social. Entonces, la violencia que yo puedo ejercer a mi vecina o mi vecino va a afectar su salud mental, ¿no? La violencia estructural que existe al no tener acceso a los servicios educativos, culturales, deportivos, tiene repercusiones a la salud mental, ¿no? Y esto es algo que lo escuchamos mucho de que, pues justo, ¿no? El pobre no es pobre porque quiere, ¿no? O sea, hay muchos aspectos que tienen que ver con este entramado social y en cómo estamos teniendo esta vinculación con las comunidades, ¿no? Y entre las comunidades. Entonces, voy a pasar ahora a este concepto de que les hablé un poquito de cultura de paz, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cultura, como comunidad para poder hablar de esta construcción de paz? Primero, salud mental comunitaria, ¿no? Que insisto, la salud mental comunitaria no es especialistas de blanco, impecables, trabajando en campo.
¿no? O sea, Sí. no hay perfiles para poder hacer salud mental comunitaria. La perspectiva de salud pública y consumo de sustancias, que va un poco en el sentido del ejemplo que les acabo de dar de Mexicali, no criminalizar, no estigmatizar. O sea, lo que vemos en las escuelas cuando un chico o una chica lo ven, lo cachan, que está fumando o consumiendo alguna sustancia, lo primero que hacen es segregarlo. Lo expulsamos de la escuela. Pero eso es No lo se peor soluciona. que podemos hacer. Y no, o sea, es un chico que está en una situación vulnerable y que lo ponemos en un nivel de mayor vulnerabilidad cuando en vez de abrirle la puerta y darle la mano, le estamos cerrando la puerta y le estamos dejando pues hacer lo que sea. Libre ¿no? albedrío expuesto. De libre albedrío porque ni siquiera tiene la información para poder tomar decisiones que cuiden su salud. ¿No? La violencia, una visión desde la salud pública. Vivimos en un país trágicamente violentado, que con un discurso de guerra contra las drogas que ha impactado a las juventudes, a las comunidades, a las atenciones. Entonces, con más de 120,000 personas desaparecidas, todas y todos tenemos un pedacito que nos duele, Sí. que viene del contexto comunitario. Entonces, tenemos que aprender a tener esta visión desde la salud pública, que cuando vamos a atender a alguien, tal vez esa persona tiene un familiar desaparecido, sufrió abuso sexual, insisto, somos el primer lugar de abuso sexual en el mundo. Entonces, tenemos que tener una visión desde la salud. ¿Cómo vamos a garantizar la salud de las personas, principalmente las menores y menores de edad? Los derechos humanos de la salud. Ninguna persona por tener algún consumo de sustancia pierde ningún derecho. El consumo de drogas en México no es un delito. Existe en la Ley General de Salud una tabla de portación mínima que se hizo esta reforma en el 2012 para poder diferenciar entre usuarios y vendedores. ¿Por qué? Porque el consumo no necesariamente es dependencia. No todo uso es abuso. Claro. No todas las personas que consumen sustancias tienen un problema de consumo, ¿no? Claro. Y ahí voy a referir a Johann Harris, que tiene una frase muy bonita que dice: lo contrario a adicción no es abstinencia, es conexión. Conexión con la comunidad, con la familia, con lo que te gusta, con la lectura, con, yo no sé, ahora que a los chicos les gustan los videojuegos, o sea, tenemos que cambiar el abordaje, un abordaje de salud pública, no un abordaje moral, no un abordaje paternalista, no, ay, es que a mí me gustaría que no tomaras, no, pues te gustaría, pero la persona toma decisiones, ¿no? O sea, y hablar, o sea, es muy importante ofrecer información basada en evidencia científica y sin tintes morales para que las personas puedan tomar decisiones frente a sus propios consumos, Sí. ¿no? Que eso fue lo que hicimos en salud poniendo los sellitos de exceso de grasa, exceso de Ya sodio. es tu decisión, claro. Porque tú sabes, a partir de ahí, si tú tienes información que no está basada en tintes morales, puedes tomar decisiones informadas que vayan en el pro de tu salud. Sí. El que no se hable del consumo de sustancias no quiere decir que dejen de consumir las personas. El consumo existe, pero se hace como debajo del agua y eso se vuelve mucho más peligroso. Porque no hay una confianza ni en las escuelas ni en los servicios de salud para poder hablar sobre los efectos, las dosis y los efectos secundarios que pueden tener. Sí. ¿Cómo los chicos y las chicas se dan cuenta que tienen un problema de salud? Porque ya lo están viviendo. Porque nunca se les habló de cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de lado el prohibicionismo y aventurarnos a hablar sobre los consumos y los problemas de salud mental. Justo a eso me refiero cuando hablo de salud en los sistemas educativos, en la atención primaria de salud y la economía social de la salud. Entonces, son como esta parte que abarca todo, ¿no? Cuando nosotros estábamos trabajando en la estrategia para la prevención de adicciones, pues tuvimos muchas dudas porque estuvimos escribiendo el marco teórico desde una perspectiva que desde la salud nos quedaban los brazos cortos. Porque lo que queremos hacer y como se busca es disminuir las brechas de atención y hacer que las personas tengan mayor acceso a los servicios de salud y a los servicios en general, ¿no? Para que tengan mayor derechos, por así decirlo. Entonces, pues existe el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al ocio, el derecho al deporte. Y nosotras y nosotros desde la salud no tenemos toda esta gran gama de opciones que tendríamos que estar ofreciendo a las comunidades. Es por eso que se hizo una vinculación interinstitucional
con los 3 niveles de gobierno, hablando de este mismo cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma, o sea, no me lo estoy inventando yo, ni estoy hablando del hilo negro, ¿no? Este es un consenso internacional y es evidencia científica, ¿no? Son modelos de atención basados en evidencia científica que desgraciadamente en México apenas los estamos trabajando, pero en otras ciudades, también tal vez como Colombia, no me voy a ir a otros, voy a irme como más a la región para que no digan que eso es el primer mundo, ¿no? Colombia, en la América Latina. En América Latina, Argentina y Uruguay y Chile también son las nacionalidades que tienen estos nuevos paradigmas de atención, en donde se convive con el consumo, se convive con los problemas de salud mental y a partir de ello se hacen opciones de consumo. Lo que tenemos que hacer, de atención, lo que tenemos que hacer es abrir el abanico de opciones para disminuir el consumo de sustancias, ¿no? Ese es el objetivo. Es el objetivo. Entonces, abrir el abanico no es solo tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra, tienes que internarte, no, o sea, tienes que ir al food, ajá, o sea, porque somos muy diferentes. Tienes que ir al food, tienes que hacer teatro, tienes que cantar, y porque hay gente que ni siquiera lo sabe, que cuando lo empieza a buscar, le gusta, le sale bien, y eso es un factor protector que es mucho más eficiente que cualquier plática, charla que podemos dar a los chicos en las escuelas, ¿no? Entonces, les voy a hablar sobre algunos ejemplos de los procesos biopsicoculturales para fomentar la cultura de paz en las comunidades. Primero es el individual, en donde tiene que ser pues lo principal, los moduladores genéticos, cómo nacemos, si tenemos algún problema de salud mental, pues hereditario o algún problema neurológico, etcétera. Salud física, buena salud. O sea, tenemos que tener una buena salud para poder a partir de ahí comenzar a trazar una buena salud mental, ¿no? Porque si desde el nacimiento hay alguna deficiencia, pues desde ahí comienza pues el nuevo abordaje a la salud mental, ¿no? Porque ya existe una problemática de salud pues desde el nacimiento. Insisto, esto del sistema adecuado a la respuesta del estrés, porque siempre lo vamos a tener, ¿no? Porque la vida da mil vueltas, porque nadie tiene la vida comprada, porque tenemos muchos dichos sobre eso. Porque todo puede pasar. Exactamente. Tenemos buenas habilidades, bueno, y desarrollar buenas habilidades cognitivas y de resolución de problemas. Esto es muy importante porque cuando somos jóvenes, personas jóvenes, creo que lo más importante es que hay que aprender de todo. A pintar, a leer, a otro idioma y así, porque es cuando nuestro cerebro está más como esponjita y puedes desarrollar muchas habilidades y al final cuando crezcas te vas a decidir cuál es la habilidad a la que te quieres dedicar, ¿no? Y eso es muy importante y eso ayuda a que la chica, el chico tenga diferentes opciones y que lo último que sea en lo que piense sea en el consumo de sustancias. Así es, ¿no? Ahí está. Y también establecer un sistema de motivación efectivo, ¿no? La crianza es muy importante en en esta etapa de vida. Y pues el temperamento y la personalidad dentro de la familia, ¿no? También el temperamento pues, un poco se hereda, venimos con él, pero a pesar de que podemos tener un mal temperamento o ser enojonas o enojones, como se puede decir coloquialmente, pues tenemos que aprender herramientas para no ser agresivas, para no faltar al respeto, porque yo me puedo enojar, pero no me tengo que desquitar con las otras personas. No me puedo justificar con el así soy. Y exactamente. Y eso es algo que nos falta mucho, ¿no? Sí. Que nos falta mucho en sabernos, sentirnos, creernos y aceptarnos. Y a partir de ahí, no pedir disculpas, sino tomar acciones que cambien la interacción. Porque también el como nosotras y nosotros nos estamos viendo frente a las comunidades es lo que vamos a recibir. Claro. ¿No? Y bueno, igual, dentro del individuo hablamos de relaciones cercanas, de apego, tenemos que hacer relaciones de confianza, tenemos que ver patrones que permitan a las niñas y a los niños tener esta misma convivencia, vivir las mismas experiencias a la misma edad, ¿no? Tener estos cambios hormonales, físicos en la misma edad, ¿no? Por eso no es recomendable que un joven de 20 años salga con una niña de 15, ¿no? O sea, eso que mucha gente lo ve normal, es que son
poquitos años, no, pero el joven ya está en una etapa fisiológica completamente diferente a lo de la joven, ¿no? Y puede integrar acciones o ejercer poder para que ella puede tomar decisiones que no quiera, ¿no? Entonces, es muy importante que las relaciones de apego sean sanas y entre pares, ¿no? Entre pares, del mismo escuela, de la misma edad, etcétera. Y los vínculos positivos con las familias y con los parientes, que pues eso siempre es importante para el desarrollo personal. La creencia afectiva dentro del contexto cultural, ¿no? E insisto, dentro del contexto cultural lo vuelvo a poner porque somos un México en muchos Méxicos. Sí. Entonces, no es lo mismo cuando vamos al norte, no es lo mismo cuando vamos al sur. Entonces, en la misma Ciudad de México. Claro, totalmente. Estos rituales, estos valores, estas creencias familiares cambian, ¿no? Sí. O sea, la decisión de consumir sustancias puede cambiar de cultura a cultura e incluso de persona a persona, ¿no? Y entonces, para que podamos entender que esta persona está tomando una decisión, tenemos que ver por qué momento lo está pasando. Y por eso la información sobre el cuidado de la salud mental y la prevención del consumo de sustancias se tiene que dar en todos los niveles y a todas las personas. Porque yo no sé si mañana se muere un familiar y entro en depresión y comienzo a consumir sustancias. Yo no sé si me deja mi novio y entonces decido consumir sustancias, aunque yo he sido abstemia toda mi vida. Ay, vaya, ¿no? Vaya. Entonces, son temas que la estadística nos dice que son pocos, solo el 5% de la población consume sustancias, pero la toma de decisiones varía dependiendo la vida que tengan, ¿no? Otra vez el contexto. Otra vez el contexto y lo que esté pasando en ese momento en su vida. Y por último, la estabilidad financiera, ¿no? Es algo que sí es necesario para poder tener una buena alimentación, para poder tener acceso a transporte, etcétera. Y luego vamos con estos mismos factores, pero ahora sobre la comunidad. ¿Cómo vamos a fomentar la cultura de paz desde nuestras comunidades? Seguridad dentro del entorno físico, lo que les decía, ¿no? O sea, sí está la canchita de fútbol con los chicos fumando marihuana, que pues físicamente se ve feo porque pues la marihuana es ilegal, pero en el contexto las señoras se sienten más seguras con los chicos fumando marihuana que si está vacío y llegan los ladrones, ¿no? Entonces... Parte del panorama, del paisaje. Claro, y son opciones que, no son opciones, son ejemplos que nos ayudan a hacer una visión 360 de la problemática. No todos los usuarios de sustancias son violentos. No todos los usuarios de sustancias están involucrados en el crimen organizado. Sí, claro, ¿no? Claro. Un sistema educativo efectivo y afectivo, y un buen sistema de salud y de servicios sociales y oportunidades para el empleo, ¿no? O sea, si tú te sientes que estás aportando a tu comunidad, si tú sientes que estás aportando a tu país, que tienes un trabajo digno, que estás intentando hacer pues el cambio para tu vida, eso es un factor protector de la salud mental y te ayuda a que puedas tener esas ganas, ¿no? El típico échale ganas mexicano, que para poder salir el día a día, ¿no? También otra parte importante dentro de la comunidad es el acceso a los servicios de emergencia, ¿no? A las policías, a los bomberos, a las ambulancias, acceso a los espacios públicos y dignos, ¿no? Sí. Que sí tenemos muchos espacios públicos, pero son terrenos baldíos y cosas en donde las personas no pueden desarrollarse como de manera de ocio, ¿no? Las políticas de protección, que tenemos muchas para evitar la trata de niños, la salud y el bienestar, las políticas socioeconómicas y la disponibilidad de los sistemas de salud y de emergencia, así como el acceso a los recursos materiales. Perfecto. La que sigue, porfa. Y por último, hablando ya sobre cultura y sociedad, que ese lo quise poner un poco, lo quise poner junto porque a veces se pueden juntar, porque podemos hablar que somos de una comunidad que tiene, como lo que decías, ¿no? Podemos vivir en una misma ciudad, pero culturalmente somos diferentes, porque yo soy de Puebla, porque yo soy de Oaxaca, porque yo soy evangelista, yo soy católico, porque yo soy cristiano, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que, desde este punto, tenemos que hablar sobre la prevención y la protección del abuso de autoridad y la violencia política, que eso también son
las cohesiones estructurales que tenemos como sociedad que implican a nuestra salud mental, ¿no? O que impactan directamente la salud mental, ¿no? La situación política pacífica o la seguridad nacional, ¿no? La inseguridad, estas encuestas que de repente vemos en las noticias de qué tan seguro te sientes en comunidad, ¿no? ¿Qué tan segura? Es un buen Eso calibre. nos ayuda para poder saber el impacto que tienen estas personas, cómo la violencia puede impactar a estas personas en la salud mental, ¿no? Tienen estrés postraumático, no pueden dormir, tienen ansiedad, les da miedo subirse al camión, ¿no? Y son cosas que estructuralmente ellos no es que échale ganas para que te sientas bien, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros como gobierno podemos influir en el deterioro o en la mejora de la salud mental de nuestras comunidades. Y bueno, las buenas relaciones con la comunidad internacional y la herencia cultural intangible, que para nosotras en México es algo súper importante, ¿no? Tenemos un patrimonio cultural inmaterial que es gigantísimo, que es inmenso, que justo por eso voy a volver a repetir que hay un México en muchos Méxicos, porque son estos conocimientos, estas creencias, estos valores que lo que establecen son las directrices de la vida cotidiana, ¿no? Y que hemos visto que algunas tienen que cambiar, ¿no? Por ejemplo, estas comunidades indígenas que tienen estos acuerdos para que las niñas de 12 años se casen con alguien. O sea, estas prácticas, claro que deben de cambiar. Estas prácticas, o sea, esto es un delito, ¿no? Y parecerían superadas, pero son tan actuales, ¿no? Exactamente, ¿no? La sede de la Secretaría de Salud está en Acapulco. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí por 2 años y justo era uno de los temas que más veíamos. ¿Cómo íbamos a hacerle para que no haya este intercambio, ¿no? Y en donde es completamente cultural. Donde las mujeres no lo ven como un problema, ¿no? Sino es como se tiene que pasar porque nació una hija mujer en tu familia, ¿no? Entonces, justo, ese es un valor adaptativo que tenemos que aprender a tener y aprender a adoptar, pero también a adaptar, ¿no? Para poder tener estas mejoras en nuestro patrimonio cultural. Pero eso no quiere decir que las fiestas patronales se van a quitar, ni que las navidades, ni que vamos a dejar de hablar del tema. Sí hay momentos culturales que se tienen que cambiar, pero este patrimonio cultural es importantísimo para nosotras y nosotros como mexicanos. Y luego este patrimonio lo que nos da es una riqueza cultural, una pluriculturalidad, que la quise poner aquí como en diferentes dimensiones, que este es un texto de Yoso del 2005, en donde dimensiona el capital cultural, ¿no? Que tiene que ver con las aspiraciones, que son estas esperanzas, estos sueños, qué es lo que quiero llegar a ser de grande, me quiero ver como mi papá o me quiero ver como tal persona, ¿no? La navegación, que es esta capacidad de poder manejarse en los diferentes espacios sociales y teniendo esta agencia individual. Sí. Un ejemplo como actual es la navegación en las redes sociales. Tú cómo te quieres ver ante el público, cómo quieres que ellos te vean, cómo quieres que ellos te perciban. Lamentablemente ahora en las redes sociales pues todo es básicamente falso, ¿no? O sea, es como que nadie, bueno, no nadie, pero pues sí es como muy, muy de pose, ¿no? Y entonces justo lo que nos está proponiendo Yoso, pues esta capacidad de poder de seguir teniendo tu cultura, pero tener la posibilidad de convivir con otras culturas, de conocer de otra cultura y de tú abonar a otras culturas. Lo social es estas redes de personales y de recursos comunitarios que nos proporcionan apoyo y asistencia. La lingüística, pues esa interculturalidad de lenguajes, que ahora me gusta mucho el término en la ONU que se llama justicia del lenguaje. Donde no tienes que hablar inglés, sino tú puedes hablar español y ahí tiene que existir un traductor para que puedas tener esta compartición de ideas, compartir ideas con diferentes personas, no importa que tú no hables la misma lengua, ¿no? Y pues la familiar. Entonces, tanto la nuclear como la extensa, como la comunitaria, que justo es la que nos da esta memoria y esta inclusión, intuición cultural de la comunidad, ¿no?
Entonces, a partir de este patrimonio cultural, lo que estamos viendo, lo que es un poco difícil es cómo el cambio generacional hace que las juventudes apropien este patrimonio, ¿no? Sí, nos hablabas de las juventudes y Claro. su participación. Entonces, lo que vemos en la perspectiva de las juventudes es que, bueno, ¿qué es la perspectiva de juventudes? Es esta visión en donde pone en el centro de la discusión a las juventudes, quita el paternalismo, pone a las juventudes como sujetos de derecho y como agentes de cambio en sus comunidades. No hay mejor agente de cambio en una comunidad que una joven que tiene la capacidad de hablar con las diferentes generaciones y estar dando o estar ofreciendo estos cuidados, estos tips del cuidado de la salud, estar promoviendo actividades, etc. Entonces, lo que hacemos en la perspectiva, o lo que se busca en la perspectiva de juventudes, es considerar sus expresiones, sus deseos, sus preocupaciones y que ellos busquen esta inclusión y esta tolerancia hacia su diversidad, ¿no? O sea, es mucho ahora lo que escuchamos de es que la generación de cristal, es que le quiere que le digamos chiques y ellas. Pues al final del día, esos son el momento histórico que ellas y ellos están viviendo, así como nosotras y nosotros vivimos nuestra juventud, ellas están viviendo ese y lo que estamos haciendo es segregar cuando no queremos conversar con ellos porque no están hablando nuestro mismo lenguaje o porque no están como llenando las expectativas paternalistas y morales que hemos tenido históricamente, ¿no? Entonces, al poner a las juventudes en el centro, nos ayudan y alcanzamos este bienestar integral porque sabemos qué es lo que quieren, porque sabemos qué es lo que necesitan y a partir de lo que ellas y ellos nos dicen podemos desarrollar metodologías de atención, no solo en salud, en educación, en cultura, en deporte. Facilitan sus transiciones en el curso de vida. Si tú desde joven tienes... te sientes parte de tu comunidad, te sientes parte de tu familia, te sientes aceptado, sientes que tus opiniones cuentan, eso te va a cambiar completamente el curso de vida, ¿no? Eso te va a hacer una persona que puedes tener tolerancia a la frustración, que vas a escuchar, que vas a tener una escucha activa, que vas a ser empático, empática, y antes de poner lo que tú piensas, vas a dejar que la otra persona hable y vas a dejar escuchar, ¿no? Sí. Entonces, y promover la participación afectiva como parte del devenir nacional, que esto es muy importante. Las juventudes tienen que sentirse parte de la toma de decisión política y tenemos que politizar a las juventudes, no solo como decirles, ay, esperemos a que seas mayor de edad para que puedas hablar de política, ¿no? Sí. Entonces, los 4 ejes principales de la perspectiva de juventudes es la capacidad de agencia y participación, que en esta estrategia hemos sido muy afortunadas y afortunados de trabajar con el Instituto Mexicano de la Juventud, en donde nos hemos dado cuenta que estos agentes de cambio locales ayudan a modificar el comportamiento y que las personas puedan llegar a nuestros centros de atención a la salud mental, a las adicciones en las diferentes comunidades. Porque también hay un estigma, ¿no? Sí, también. No voy a ir porque no estoy loco, no voy a ir porque no estoy drogadicto. ¿Y yo por qué? Ajá, Claro. ¿no? El vecino está más loco, ¿no? Entonces, este tipo de agencia de participación nos permite que las personas jóvenes tengan... pues esta charla y puedan canalizar a las personas a nuestros centros de atención. Espacios y territorios juveniles en donde ellos tengan algo que hacer, si quieren hacer rap, si quieren hacer graffiti, si quieren hacer, o sea, no tenemos, o si quieren hacer skate, pues no vamos a disminuir o hacer un catálogo chiquito de las acciones que ellos pueden hacer, sino muchísimas. O sea, tenemos clubes, por ejemplo, desde señoras que tejen hasta chicos que hacen rap. Qué entonces, bonito. no podemos nosotras y nosotros decirle qué es lo que tienen que hacer. Ellos nos dicen qué es lo que tienen que hacer y nosotros tenemos que garantizar estas, pues sí, lo que ellos quieran hacer, ¿no? Garantizarles estas decisiones. Y las desigualdades y formas de articulación, que eso también influye muchísimo, ¿no? Las comunidades, aunque estén alejadas, aunque no tengan todo el acceso a todos los servicios, pueden tener agentes de cambio y son personas que pueden cambiar sus contextos a partir de lo que tienen y con lo que tienen. Y bueno, la inclusión y la diversidad. Es muy importante esta parte de la diversidad porque ahora estamos dándole también mucha apertura a la comunidad LGBT, a las disidencias.
estamos hablando mucho de racismo. Entonces, incluir a todas las juventudes, porque también las juventudes son diversas. También, por supuesto. Y bueno, entonces, desde la estrategia lo que pensamos o lo que decimos es que nunca más daremos la espalda a las juventudes. Lo que buscamos es abordar las causas sociales de los problemas de salud mental y de los consumos. Para abordar las causas sociales, era lo que les decía, teníamos que hablar de deporte, de cultura, no solo de salud, ¿no? Porque los derechos son muchísimos. Las juventudes deben de tener este rol protagónico en México para poder desarrollar estos programas y de cómo atender el consumo de sustancias y cómo atender los problemas a la salud mental, ¿no? También somos uno de los países con un alto número de suicidios en personas jóvenes principalmente, ¿no? Entonces tenemos que hablar del tema. Sabemos que es difícil, sabemos que es incómodo y sabemos que es un tabú, porque pues si alguien sabe que yo tengo un familiar que cometió suicidio, yo voy a ser la señalada. Sí, o claro. si yo tuve un intento de suicidio fallido, voy a ser la señalada, ¿no? Entonces, darle esa capacidad de agencia a las juventudes para que tengan las capacidades y las herramientas de poder hablar de cosas que nos duelen y que realmente está pasando. Y que si no hablamos de ellas, si no las ponemos en el centro de la conversación, no vamos a poder cambiarlas, ¿no? Entonces, estos son, como les decía, ¿no? Agentes de transformación que ellos saben muy bien qué es... los factores de protección, de los factores de riesgo que pueden tener en las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, es por ello que en todas las acciones que tenemos, en todas las opciones de capacitación, de procesos de impacto comunitario y de las perspectivas de juventudes, incluye este eje transversal. O sea, es de las primeras veces que en los servicios de salud se habla del derecho a las juventudes. Muy bien. ¿No? Y se habla de que las juventudes son agentes de cambio y que queremos contratar personas cada vez más jóvenes, que las personas jóvenes tomen decisiones y den ideas, ¿no? Entonces eso ayuda a que se sientan y a que ellas y ellos puedan construir su propio tejido social. Qué maravilla, y por eso se justifica, claro, las juventudes bienvenidas. Bueno, después de conocer la importancia de atender la salud mental en la comunidad, y con todos estos conceptos, con todas estas reflexiones, con los conocimientos que nos está aportando Fanny, ¿qué les parece si revisamos las respuestas de la segunda pregunta Mentimeter? ¿Qué te parece, Fanny? Perfecto. ¿Lista? Vamos a revisar lo que ustedes nos hicieron llegar. Aquí tenemos. Menciona algunos factores de protección para promover la salud mental desde tu comunidad. En medio está el diálogo, está la información, está el no estigma, comunicación, autocuidado, espacios recreativos, información, apoyo psicológico, educación socioemocional, alimentación, cuidar las redes sociales, sana convivencia, diversión sana, el fomento de autoestima, orientación familiar, escucha. Estoy tratando de irme rápido, Fanny, para poder leer todo lo que nos hicieron llegar y esta nube que cambia y que crece. Familias sanas, cuidados, valores, deporte, campañas, atención, acceso a servicios, análisis de conflicto, estrategias para prevenir, comunicación, higiene del sueño, diversión sana. Bueno, pues ya me traté de ir muy rápido, pero ¿qué te parecen estas respuestas? Y de la mano con esto, continuamos, retomamos tú. Sí, pues me encanta. Justo es el siguiente punto que quiero tomar, los factores protectores. Muy bien. Voy a hablar un poquito sobre los factores de riesgo, ¿no? Que bueno, quiero ser un poco más positiva en esta presentación y no ser tan dramática, lo más de lo que ya fui, sobre los factores que influyen, los factores de riesgo. Entonces, todo lo que ya sabemos, ¿no? El acceso rápido a las sustancias, una mala alimentación, un contexto violento, un cuidado, falta de cuidado familiar, porque a veces pues las personas no tienen la culpa de haber nacido en ese nido familiar que no lo cuida, no la cuida, ¿no? Entonces es por eso que la comunidad es muy importante. Porque tal vez no tenemos o fuimos afortunados de tener un núcleo familiar protector, pero para eso estamos como comunidad, ¿no? Sí. Para eso necesitamos tener justo este primer factor protector, que es una relación
de persona cuidadora primaria, ¿no? Y lo pongo como persona cuidadora primaria porque usualmente en México son las abuelitas, ¿no? Las estadísticas nos dicen que la mayor parte de las casas son las madres de familia y quien cuida a sus a los hijos, a los chiquitos es las abuelitas, ¿no? Entonces, esta fuente de capital es muy importante para tener esta primera interacción, ¿no? Y que también van los maestros, los vecinos, las vecinas, las compañeras, y los familiares, ¿no? Porque si hay una persona que no tiene esta oportunidad de tener un cuidado familiar, pues tenemos que hacernos cargo de esa persona. La siguiente es una identidad sólida, en donde necesitamos tener acceso a nuestras capacidades, a nuestras competencias. Para poder saber eso tenemos que probar de todo. Tenemos que ver si nos gusta el fútbol, si nos gusta el básquet, si nos gusta el vóley, o si no somos deportivos, si mejor nos gusta leer, o si somos más artistas, o si nos gustan los números, ¿no? El reconocimiento personal, esta autorreflexión ayuda y estimula la autoestima y estimula que las personas jóvenes se sientan seguras y seguros frente a su comunidad. Qué maravilla. Otro es el autocontrol y efectividad. Esta habilidad es cómo interactuamos con el mundo. A partir de cómo estamos sanos físicamente, a partir de cómo tenemos esta identidad sólida, de que ya sé que me gusta el negro, me gusta el chocolate y me gusta, no sé, el K-pop, ¿no? Entonces, a partir de ahí voy a ver cómo voy a expresarlo al mundo, voy a ver cómo ser aceptada y aceptado con estos gustos que tengo, ¿no? Y esta es esta efectividad. Cuando una persona joven se siente escuchada y la comunidad o su familia toma en cuenta estas recomendaciones, empoderamos a las juventudes. Qué maravilla. Esa persona joven es capaz de lidiar bajo el estrés y es capaz de poder lidiar una comunidad, de poder lidiar un grupo un grupo de pares y poder tomar buenas decisiones en pro de su salud y de la salud comunitaria. Claro, repercute. ¿No? Exactamente. Otro es justicia social. Las personas jóvenes históricamente hemos vivido, yo ya no soy joven, pero lo viví, estigmatizada y criminalizada solo por ser joven, solo porque cómo vistes, porque luces cómo, ¿no? Porque cómo estás así, expresándote. Como decimos en México, que es muy malo y no lo hagan, como te ven, te tratan. Como te ven, te ¿no? tratan. Eso es muy feo, pero en México pasa, y cuando eres joven, peor. ¿no? Hay estigma por juventud. Hay estigma por ser joven, por querer un día ser cholo y un día ser dark. Entonces lo que tienes que hacer es tener este sentido de que tenemos que legitimar las experiencias de las juventudes, hablar desde la justicia social. No todas y todos tienen el mismo acceso a todos los servicios, pero nosotros como gobierno tenemos la obligación de bajar esos servicios a quienes menos lo tienen, ¿no? El sentido de cohesión. La cohesión es este sentido de pertenencia, ¿no? En donde voy a decir una frase que pues un poco, pues no tan profesional, pero que el barrio te respalda, ¿no? Para las personas jóvenes es eso. Y le dice mucho a los jóvenes. Claro, para que te puedas sentir que lo que tú vas a expresar frente a tus compañeras y compañeros, va a haber una aceptación, que te va a aceptar tu maestra, que si hay un problema le vas a contar a tu mamá y tu mamá te va a decir, claro, no te preocupes, esa fue una manera de, los problemas van a haber, pero tenemos que desarrollar estrategias para poder enfrentarlos, ¿no? Y eso se tiene que hacer desde la juventud, porque esto ayudamos a que sea una persona que tenga la capacidad de enfrentarse a problemas y tal vez perder una batalla. Pero eso no quiere decir que ya va a dejar de luchar, ¿no? Si esto lo va a tener que hacer más fuerte para que pueda tener otras interacciones y otros, pues sí, sentido de vida, ¿no? La otra es la adherencia cultural, que es la identificación con este sistema de creencias, con este sistema de normas que experimentan las diferentes culturas, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, las comunidades indígenas que experimentan mucha marginación y estrés, ¿no? Las comunidades afromexicanas, que normalmente no las vemos, que no las escuchamos, que a veces pensamos que no existen personas afro en México. Pero hay una comunidad bien importante. Claro, y eso, si no te sientes, si vienes de esta cultura, es muy difícil poder expresarte ante una comunidad diferente porque eres estigmatizado o estigmatizada, ¿no? Entonces, tener esta adherencia a un grupo social ayuda a la autodeterminación de las personas jóvenes. La otra es la
Y bueno, por último, el acceso a los recursos materiales. Esto es súper importante porque lo que necesitamos es que haya acceso a la ropa, a la comida, a la educación, a las oportunidades de empleo, que estas personas jóvenes sientan que pueden tener diferentes momentos para ser parte de esta comunidad, en donde pueden decidir qué ropa usar, qué comida les gusta, qué tipo de educación les gustaría, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros como gobierno tenemos que estar en contacto con estas juventudes, con con estos promotores para poder hacer o llenar estas necesidades, ¿no? Que pues la alimentaria, ¿no? Principalmente. Y pues bueno, ya para cerrar, ya casi voy a terminar de hablar, el modelo integral de abordaje comunitario es como un pequeño resumen. Lo que busca es que reconocer al individuo en espacios que se relacionan e interactúan a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Y por las que hay que intervenir de manera conjunta. O sea, vamos a estar en una plaza pública, tú católica y yo cristiana, ¿no? Y eso no tiene por qué haber conflicto porque tú y yo vamos a poder convivir respetando nuestras creencias y, pues sí, nuestro brebaje cultural. Reconocer al individuo como integral y que también parte de la solución. Muchas veces pensamos que, bueno, les tenemos que ir a decir a las comunidades cómo comportarse porque ellas no saben. Y esto es hegemónico, esto no se tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer es, como les dije, ¿no? O sea, tenemos que ir a la comunidad, hacer un diagnóstico comunitario y a partir de ahí saber cuáles son las estrategias que les puede ayudar a esta comunidad para que tengan solución, ¿no? Es por eso que en la pirámide que les mostré un principio, la barra más larga es el cuidado colectivo. Porque el cuidado colectivo nos ayuda a que los problemas de salud mental, a que los problemas de salud de consumo de sustancias no escalen, sino se contengan y se sostengan, ¿no? En la comunidad. En la comunidad, sí, claro. Y por último, reconocer los procesos de construcción social al momento de intervenir en las problemáticas sociosanitarias, ¿no? O sea, necesitamos saber el contexto de en dónde vamos a ofrecer estas atenciones a la salud, ¿no? Por ejemplo, estos como retos de TikTok de toma benzodiazepinas y toma algo para que te sientas, vas a sentir algo, ¿no? Entonces, eso es nuestro contexto sociocultural actual. Esto es en donde tenemos que poner nuestros esfuerzos para poder empoderar a las chicas y a los chicos de que tomen sus propias decisiones, de que van a de que van a tener acceso a estos retos, pero que ellas y ellos tienen que decidir por sí mismos que lo mejor es cuidar su salud, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte de la decisión. Y de la construcción cultural, o sea, de la construcción social. O sea, no vamos a criticar a los chicos y a los chicos de, ay, pero ¿por qué seguiste ese juego? Pues porque lo vieron y porque sí, ya ellos son, ¿no? Sino a partir de ahí, a partir de que sabemos que hay estos peligros en las redes sociales, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos este cuidado a las juventudes? Y pues bueno, ya como conclusión, el abordar el fenómeno del consumo de sustancias y los problemas de salud mental tiene que ser un enfoque humanitario, respetuoso, con principios de salud pública, de los derechos humanos, en donde consideran a todas las poblaciones como destinatarias de derechos. No importa si una persona tiene un problema de consumo de sustancias, no se vuelve persona de segunda, ciudadano o ciudadana de segunda categoría, ni se quita de derechos. Lo que tenemos que hacer con esas personas que tienen problemas de salud o problemas de consumo de sustancias es buscar las estrategias para que tengan una adherencia terapéutica digna, ¿no? Y ofrecer todos los derechos a estas personas. Y también tiene que ser estas políticas contrarias a cualquier proceso discriminatorio y de estigmatización, ya sea por su condición física, por su condición mental o por su consumo de sustancias. No importa si sean sustancias lícitas o ilícitas, ¿no? Fanny, qué importante todo lo que nos has compartido en este seminario virtual y de ahí la importancia que se tiene en el cuidado de nuestra salud mental desde la perspectiva comunitaria, y esto nos dice algo, nos lleva a algo.
Podemos solos, pero acompañados está mejor. ¿Lo dije bien, Fanny? Sí, totalmente. ¿Sí? Bueno, pues es la psicóloga Fanny Pineda Miranda. Muchas gracias por esta información compartida. Pero antes de continuar, maestras, maestros, ya se inscribieron al curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, que se imparte en la plataforma X. Ojalá me digan todos que sí. Pero bueno, en este curso van a encontrar información adicional sobre cada una de las sustancias, así como actividades de reflexión para implementar con sus estudiantes. Así es que es momento de que se inscriban. El enlace del curso está en los comentarios de la transmisión y en el código QR que aparece en la pantalla. Ahí lo tienen. Y bueno, ya tenemos varias preguntas que nuestra invitada nos hará el favor de responder, de comentar, así es que si me permiten, voy a leerlas directamente desde, bueno, pues el dispositivo, Fanny. Sí. Ya tengo aquí, a ver, Elías Cruz, el consumo de sustancias tóxicas entre estudiantes de nivel secundaria no solo queda ahí, pues está vinculado con la violencia y la propia distribución como modo de vida de las familias. ¿Cómo trabajar, Fanny, con estudiantes que tienen toda la apatía por aprender y que no tienen límites en rebasar la línea de respeto y mucho menos disciplina? Pues muchas de estas personas es porque viven, es lo que les decía, ¿no? Son personas o jóvenes, juventudes que viven en ambientes violentos, que ellas y ellos no tienen la culpa del contexto en donde nacen. Lo que tenemos que hacer es mostrarles sin cansancio, porque yo sé que algunas veces nos cansamos y decimos, bueno, ya no nos quiere hacer caso, que haga lo que quiera, pero ser muy renuentes en ofrecerles otra oportunidad, en ofrecerles otras opciones, ¿no? Porque tal vez es lo que decía, ¿no? Tal vez no le gusta el estudio, pero es bueno en fútbol, pero es bueno en algo, es buen constructores, o sea, no tenemos que pensar en que todas y todos tenemos que ser profesionistas médicos de la salud, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar con nuestras diversidades, ¿no? Y justo, si vienen de un ambiente violento, mostrarles qué es lo que no es violencia, mostrarles qué es el confort, qué es la escucha, qué es la empatía, porque si respondemos con más violencia no vamos a terminar con ese problema, ¿no? Vamos a tener que, esa persona se va a ir topando con violencia tras violencia tras violencia y eso no va a disminuir para nada la problemática, ¿no? Y a veces decimos, es que está muy renuente. Esa renuencia en las juventudes normalmente es depresión. Entonces tenemos que hablar de la depresión, tenemos que hablar que obviamente su contexto le impacta, ¿no? Y no sabe decir estoy deprimido, lo que hace es no te pelo, no te escucho, no estoy aquí, pero lo que tenemos que hacer es buscar un centro comunitario de salud mental y adicciones, que son gratuitos, que están más de 360 en todo el país, para que puedan acercarse y puedan tener este acercamiento o este abordaje diferente a las personas, ¿no? Insisto, no estamos acostumbrados a hablar de problemas de salud mental, pero este chico puede tener una depresión muy larga que ni siquiera él sabe cómo expresarla, ¿no? Entonces sí tenemos que ser, si queremos abordar y ayudar y acompañar, tenemos que ser muy pacientes y tener que darles mucho amor para que puedan conocer un contexto nuevo, porque claramente no conoce nada más que no sea la violencia. Muchas gracias, Fanny. Amelia Lara, este es un comentario. Es complicado cuando un estudiante presenta problemas de adicción y alguien de la familia es distribuidor. Muchas gracias, Amelia, por su comentario. Hugo Figueroa, ¿cómo evitar la influencia negativa de las redes sociales en la salud mental, Fanny? Pues creo que enseñándole a las juventudes a pensar o a cuestionar. No todo lo que vemos es real. ¿Por qué no es real? Si es real, ¿por qué es real? O sea, creo que el autocuestionamiento nos ayuda muchísimo, tanto en la investigación científica como para poder tomar decisiones en la vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿por qué lo debo de creer? ¿Por qué debe de ser real? ¿Por qué me debe de importar? ¿Yo qué quiero en mi vida? Algo que ayuda muchísimo en las juventudes es en hablar, en hacer este trayecto de vida, en pensar el futuro, en decir, bueno, quiero primero la prepa y luego quiero la universidad y luego quiero... El tener un oriente, el tener un horizonte, mejor dicho, a dónde puede ir esa persona joven, el hacer una línea de vida esperada, ayuda a tener conceptos y a tener metas. Entonces vamos con metas chiquitas.
¿no? Entonces, primero, quiero integrarme al equipo de fútbol, listo. Bueno, quiero subir, tengo 6 y voy a subir a 7, perfecto. O sea, tampoco les pongamos a las chicas y a los chicos, es que tienes que ser Einstein de bebé, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es, a partir de sus contextos y a partir de sus habilidades, poner las metas, porque a veces, justo lo que decía, el chico o la chica no puede ser, no le gusta tanto la escuela, pero es muy buena en las artes y nuestra meta es que sea médico, cirujano. No, entonces eso cerrados. no va a pasar y va a tener un problema de salud mental y va a tener problemas con la familia, va a tener problemas en la escuela, va a tener problemas con los vecinos, no va a tener amigos, ¿no? Es por eso que, insisto, poner en el centro de la discusión a las juventudes, qué es lo que quieren y qué es lo que quieren sentir, ¿no? Cuáles son sus deseos, sus placeres, que a veces es difícil porque son juventudes, pero hay que hablar. Liz González, ¿la convivencia comunitaria como la fiesta del barrio es una forma de evitar problemas de salud mental? Sí, todo el mundo tenemos, o sea, la Declaración de Derechos Humanos está el derecho al ocio, ¿no? Entonces es muy importante que hablar del ocio, hablar de las fiestas, hablar de la convivencia en México, bueno, no en México, en todo el mundo, desde que somos chiquitos, el abuelo, la abuela te dice, a ver, mira, tómate esta cerveza, toma este whisky, toma esto, o sea, son momentos en donde tenemos la convivencia con las diferentes sustancias y es nuestro momento de enseñar a las juventudes cómo convivir con esas sustancias, ¿no? Como no es de que sea la fiesta y la pierdas, ¿no? Sino es como cómo convives, vamos a bailar, a veces son religiosas, tener una espiritualidad ayuda, es un factor protector, ¿no? Entonces, tener este tipo de convivencias y este brebaje cultural ayuda a que la persona se pueda pues sí, incluir en la comunidad. Y es esta inclusión a la comunidad, vernos en otra circunstancia, ¿no? O sea, como en los bautizos, ¿no? Entonces, es como vamos, hacemos una misa, pues sí, una convivencia religiosa y ya después una fiesta y ahí ya y es como esta convivencia donde todo el mundo puede hablar y ser como como soltarse el chongo, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita. Sí tenemos que poner a las juventudes en las fiestas porque a partir de ahí les podemos enseñar cómo se convive en una fiesta de manera sana. Jazmín Rodríguez comenta, buenas tardes, excelentes temas. La comunidad educativa requiere de acompañamiento constante ante todas las situaciones que rodean a las familias y los espacios en las escuelas. Muchas gracias, Jazmín, por este comentario. Reina Domínguez, buenas tardes, gracias por el tema, es importante para la educación de todos nosotros. Vianey Martínez, en mi comunidad hay un grupo de personas sin hogar y consumen sustancias psicoactivas. ¿Cómo afecta esto a la salud mental comunitaria y qué puedo hacerlo para solucionarlo? Pues dependiendo del estado, hay acciones que tienen que ver con personas que habitan calle. Y pues ser respetuosas y respetuosos, ¿no? Nosotras y nosotros como comunidad, no tratarlos no humillarles, no golpearlos, no ser agresivas y agresivos con ellos, porque no sabemos cuáles son las situaciones personales o mentales que les llevaron a habitar calle, ¿no? Muchas veces este tipo de personas consumen sustancias porque no tienen acceso a comida, porque, o sea, su menor preocupación es el consumo de sustancias, porque viven en un contexto sumamente violento, ¿no? Para poder pensar que esas personas que habitan calle sean abstemias o dejen de consumir sustancias, primero les tenemos que encontrar casa, trabajo, un lugar donde asearse, donde bañarse. Primero tenemos que darle una calidad de vida digna para que a partir de ahí podemos decirles que dejen de usar sustancias, ¿no? Si esas personas no son agresivas con nuestras comunidades, pues buscar que estén en un lugar en donde no sea un espacio, pues como en un estacionamiento o algo en donde afuera de la escuela donde los chicos pasen o una avenida, ¿no? O sea, al final, insisto, tenemos que convivir con todos los diferentes niveles de contextos que existen, ¿no? Y el habitante de calle existe y tiene que ser incluido a la comunidad. ¿Cómo, dice Oscar Hernández, cómo contribuye a construir un ambiente de paz en mi comunidad? Pues
Alguno de los ejemplos que puse ahora, pues es justo esta escucha activa, empoderar a las juventudes, poder hablar de temas que a veces nos parecen un poco ásperos, hacer convivencias comunitarias, hacer una kermés en la escuela, hacer una kermés en la comunidad, hacer acciones que promuevan la convivencia, hacer un partido de fútbol, ¿no? Dar una plática de algo, hay muchas opciones, lo que se les ocurra, que sea en pro de la comunidad y que apoye a que haya esta convivencia y que haya, o sea, puede ser una reunión de vecinos barrial para ver qué vamos a hacer con la basura, para ver qué vamos a hacer con pintar la calle, ¿no? O con este tipo de cosas que siempre hay algo que pasa en nuestra colonia. Eso es, y si usted tiene este ímpetu de poder hacerlo, pues le invito a que pueda hacer esta escucha activa, respeto, escucha con respeto y más que dar consejos, intentar que las personas puedan decidir sobre sí mismas. Muy bien, gracias. Licenciada Fanny Pineda, muchas gracias por ayudarnos a contestar las preguntas de ustedes, de nuestro público. Y si desean ahondar en el tema, nuestra especialista, nos ha compartido material que puede ser de interés y en el chat de comentarios de esta transmisión está disponible el enlace. Así es que, si ustedes desean, pueden acceder. Ahora es momento de ver la siguiente información. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Puede ser el inicio de una adicción muy peligrosa. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si consumes metanfetaminas, pierdes el apetito, se eleva tu temperatura corporal y se acelera tu corazón y presión arterial. Dañan tu cerebro y matan tus neuronas. Pierdes la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Se te altera el sueño y sufres alucinaciones, ataques de pánico, ansiedad o depresión. Justo lo que querías evitar. Además, sufres desnutrición y envejece tu piel. Al final aumenta el riesgo de que sufras una embolia, un derrame cerebral o un infarto. ¿Para qué te arriesgas? Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Bueno, ya lo saben, si detectan algún caso de consumo de fentanilo, de alcohol, metanfetaminas o alguna sustancia, otra sustancia cualquiera, llámela a la línea de la vida 800-911-2000, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Y es momento de conocer la respuesta a la primera pregunta. ¿La recuerdan? La pregunta de inicio. ¿Abordar la salud mental desde la comunidad previene la violencia y el consumo de drogas? ¿Sí o no? El 97% dijo que sí y el resto, el 3%, dijo que no. Pues ahí están y creo que sí estamos muy de acuerdo con lo que hoy nos compartió nuestra invitada. Y bueno, pues agradecemos, psicóloga Fanny Pineda. Antes de finalizar, nos gustaría que nos compartiera un breve mensaje a manera de despedida, de conclusión. Adelante, por favor. Pues primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darnos la oportunidad de mostrarles este cambio de paradigma en el abordaje a la salud mental y el consumo de sustancias. Lo que les podría decir es que tienen mucha responsabilidad, ¿no? Porque vivimos en un país, como dije al inicio, ¿no? Que ha sufrido mucho, que viene de muchas violencias y que tenemos que pararnos en pues sí, a partir de este dolor, vernos entre las diferentes comunidades, vernos entre las diferentes personas, reconocer nuestros dolores, nuestras diferencias, nuestras similitudes. Y a partir de esto podemos construir o reconstruir el tejido social. No necesitamos ser las mismas, los mismos, no necesitamos que todos nuestros alumnos les guste lo mismo. Lo que necesitamos es diversidad, ¿no? A partir de la diversidad es más divertida que ser todas y todos iguales, ¿no? Entonces, a partir de esta diversidad, a partir de estos nuevos abordajes, a partir de la innovación en política de drogas, de la innovación en las políticas de salud mental, optar y poder
integrar en nuestros conocimientos estas nuevas estrategias y estos nuevos conceptos que nos ayuden a no tener temor de hablar de cosas que usualmente no estamos acostumbrados a hablar o a escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fanny Pineda, por estas palabras y por el tiempo que nos has dedicado para la transmisión. Y recalcamos que el papel de la comunidad es fundamental para el cuidado de la salud mental y física, así como en la prevención de la violencia, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos mentales y la pérdida de los valores culturales. Bueno, y hablando de comunidad, abrimos nuevamente la invitación a formar parte del grupo Docentes Aprende MX, al que ustedes podrán acceder con el enlace que tienen en la pantalla y en el chat de comentarios de la transmisión. Este grupo está abierto para quien desee continuar el análisis y el diálogo con más docentes para enriquecer su práctica educativa. Bueno, pues los esperamos. Y también les recuerdo que si desean consultar los seminarios virtuales de esta serie, pues lo pueden hacer, pueden revisar la lista de reproducción en YouTube. El código QR aparece en la pantalla y en el chat de comentarios. Ustedes ya lo saben, es tradición. Allí pueden localizar el enlace. Bueno, pues nos despedimos esta transmisión, no sin antes agradecer su asistencia y participación. Continuando con la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas. Hagamos equipo. Las y los espero el próximo miércoles, 24 de abril a las 16:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, con el tema Ambiente Escolar Saludable. Los esperamos, así es que tienen una cita. Y agradecemos al personal técnico, académico y de traducción de lengua de señas mexicana por hacer posible esta transmisión. Yo soy Julieta Mendoza, pásenla muy bien, nos vemos muy pronto.